Bien, seguimos entonces acá con Lejanías Desatadas, este espacio virtual, que es un espacio de conversación, de cultura, de arte, de creación, de música, de literatura, de lo que sea necesario para poder ir comprendiendo y construyendo también este nuevo impulso que la experiencia global nos ha permitido, digamos, de estar juntos en otras instancias. Está Lucas Saboya de Colombia, Karina Contreras en Punta Arenas y Javier Contreras también en Colombia. Y ahora es el turno de Javier que nos cuente un poco desde qué lugar eh, y territorio está siempre ubicado para poder desde ahí construir su visión musical y sus creaciones. Eso. Sí, he tenido una serie de fases en mi proceso como compositor, como artista. Y en las primeras fases y durante larguísimo tiempo he realizado un tipo de trabajo desde el territorio, ¿cierto? Territorial. Como tú mencionaste, latinoamericano. Primero fue bien nacional y luego me expandí a Latinoamérica por curiosidad, a conocer otros lenguajes. Y últimamente, en los últimos años, eh, he estado intentando de no geolocalizarme demasiado eh, intelectualmente o artísticamente más bien, ¿sí? Para más bien expandir las posibilidades y los recursos musicales que tengo. Eh, de pronto sentí que estaba tal vez quedándome limitado de recursos, más que limitado de recursos, la verdad, mira, para hablarte bien, francamente me aburría con el lenguaje que comencé a repetir, ¿sí? Me produce un aburrimiento artístico y eso puede llegar a ser fatal para, para la, para la creación. Me di cuenta que estaba demasiado territorializado, estoy inventando una palabra, y que existía una gran necesidad de no descuidar también la herencia musical que provenía de latitudes diferentes a las latinoamericanas. Eh, Creo que lo latinoamericano que tiene uno siempre se va a canalizar en la obra de una forma natural. Y no está mal tampoco no descuidar los recursos no extra latinoamericanos que nos pueden ayudar a enriquecer también muchísimo el trabajo que hacemos. Y eso es lo que yo he estado intentando hacer en los últimos años, los últimos 3, 4 años. Eh, no quisiera yo ser identificado como un compositor de un lugar, sino que ser identificado como un compositor. Simplemente, así nomás. Una visión personal, no, Sí, no nacionalista. yo puedo comentarte al haber escuchado la última obra que estrenaste con José Antonio acá con la orquesta de la USACH el año pasado, en octubre, y yo sentí ahí que ya había una búsqueda distinta, digamos, una búsqueda nueva, una, Sí, una preocupación distinta, ¿no? y hace muy bien en llamarlo búsqueda, porque eso en ningún sentido la pieza que tiene su valor y que tuve el privilegio de tener a un intérprete como José Antonio, que es maravilloso, y es una muy buena orquesta, con una buena dirección, eh, pero no es un objetivo al cual he llegado en esa pieza, para nada. en Es secuencia. una búsqueda más, y en ese proceso estoy, ¿sí? Para no extenderme demasiado, ¿sí? Más bien Bien. Sí, además, no sé, me gustaría pensar en ello, digamos, en pensar ahora en obras quizás que pudiésemos, eh,
que ustedes presenten una obra para que después la gente la pueda visitar en el canal de cada uno, que nos cuenten un poco de su trayecto, de esta motivación, de estos misterios que la mueven. En fin, me gustaría que vayan escogiendo una pieza que les signifique y que tenga, eh, tenga esas problemáticas, ¿no? Esas problemáticas territoriales, esas problemáticas de búsqueda, de consecuencias, de encuentros, de descubrimientos, Sí, de sabores, no sé, pensando también en ayudar a la escucha, ¿no? A que podamos abordar la escucha desde ese punto, o sea, desde el punto de establecer conexiones, de establecer complicidades, ¿no? Eso es lo que creo que sería tremendamente bonito y útil para, para una audiencia que no sabemos qué tan amplia puede ser y que sí. eh, les resulte también Pe- significativo, ¿no? ¿Mm? Perdón, es que, bueno, este encierro que estamos viviendo, ¿no es cierto? Me ha hecho perder un porcentaje de habilidades sociales. Hace tiempo que no hablaba con amigos, de hecho, con este encierro, así que creo que me estoy expresando muy mal. Eh, Quiero agregar una pequeña cosa a lo que dije antes. El llamado que estoy haciendo yo es que me hago a mí mismo, que me comencé a hacer a mí mismo, es un poco a no descuidar, ¿sí? No descuidar. O sea, por seguir utilizando las virtudes y todas esas maravillas de recursos latinoamericanos, no descuidar tampoco nuestra herencia de las músicas de otras latitudes. Mm. Lo mismo al revés, que es un poco lo que hacen algunos otros compositores clásicos o contemporáneos, que por situar en un espacio temporal del hoy o de esa necesidad de ser original, de yo quiero hacer algo súper nuevo y que nadie haya hecho antes, solo por la necesidad de hacer eso, posicionarse en un lugar físico, geofísico o temporal, O atemporal. para mí proceso ha resultado muy limitante. Mm. Por lo tanto, yo digo a no descuidar nada, yo he seguido cultivando, las, aprovechando las virtudes de mi propio hogar, digamos, Punta Arenas, Chile, Latinoamérica, pero he estado intentando tener los ojos más abiertos, los oídos más abiertos, más grandes, más atentos también a las cosas que pasan en otras partes también. Mm. Porque eso también puede Y tratar generar, de integrarlo. eso también genera impulsos nuevos. O sea, cómo alguien puede expresar algo a través de determinado metodología, mecanismo o resultado, y eso te permite también descubrir nuevas emociones, nuevos pensamientos, nuevas ideas, ¿no? Y yo creo que eso es las músicas que me gustan, por ejemplo, el maestro Lucas, que está aquí, ahí en su música, por ejemplo, las obras que él tiene con orquesta que están ahí, que se recomienda hoy, Karina, ¿no es cierto? Sus obras para piano, las obras con los sextetos, Termosur. Extremo Sur, sí. Por ejemplo, esa música recoge muchísimo, no solo de Latinoamérica, yo escucho un porcentaje latinoamericano, no sé, de aportaciones que son universales, que apuntan más bien a una música que es universal, lo que no quita que las músicas folclóricas, manifestaciones folclóricas, tengan un inmenso valor, una inmensa riqueza, Sí. eh, que nos aporta muchísimo a quienes nos dedicamos al tema de la composición clásica. Sí. Lucas, cuéntanos. Aló, hola. Sí, hola. Es que ¿Sí? acerca de eso que dice Javier, es que yo creo que, claro, esa búsqueda de cada compositor, o yo creo que lo que hay que rescatar ahí es que eh, un lenguaje yo creo que es válido y convincente cuando el compositor tiene una búsqueda real, digamos, ya sea hacia un lenguaje muy tradicional o un lenguaje más moderno, o
cuando yo creo que no tiene éxito es cuando es una búsqueda artificial o una pose, digamos, o se está buscando una tendencia de moda, digamos, si hablamos de una estética, una estética que exige un tratamiento de la música más moderno, pero si eso se hace por una exigencia social, digamos, del gremio, o por una moda de pose o forzada, creo que no va a resultar bien. Nunca, ya sea con una estética más universal o local, cualquiera de las dos poses no funcionaría muy bien, ¿no? Creo que cuando la búsqueda es genuina, ya sea hacia lo local o hacia lo universal, la música se va a notar eso, ¿no? Se va a Creo que notar eso es eso. importante. Sí, es verdad. Karina, que Sí, con respecto a lo que recién igual planteaban ellos, Lucas y Javier, como porque me quedo ahí dando vuelta, es efectivamente a lo que yo me refiero, que nacer aquí fue un accidente. Digamos que nosotros, digamos, estamos influenciados y efectivamente la búsqueda es honesta y el hecho de nacer en cierto lugar, ya la música viene con cierta carga. Entonces, es la que a veces experiencia, uno no la puede evitar. es la experiencia humana la que finalmente se expresa a través de lo que uno Sí, le toca es hacer. nuestra cultura, lo que hacemos cotidianamente, todo eso va a influir en lo que finalmente terminemos haciendo con la música, digamos, que ningún fanatismo en particular, sino que la música no sé si yo pensé en hacer folclore, yo solo pensé en hacer música. Entonces, el tema de segmentar esto es un invento. Sí, además que yo estoy cada día más convencido de que esta manera de expresar lo local a través de un concepto que la verdad para mí es siempre peyorativo, el folclore, independiente de que uno lo quiera valorar y poner en un espacio así como súper valioso, cuando alguien habla de folclore siempre está hablando de algo que es menor, que tiene un estatus como más más simple, más bajo. Entonces, creo que eh, el folclore como concepto ya a mí me produce muchos anticuerpos. Entonces, yo por eso prefiero usar lo tradicional, pero además es porque estamos instalados en un continente donde nosotros somos como de segunda clase, ¿no? Respecto de la alta cultura y qué sé yo. Entonces, cuando uno toma elementos de la tradición o de la cotidianidad y donde está inmerso estos sonidos, estas formas, estos ritmos que son populares y que han estado presentes en la experiencia de cada uno, eh, estamos tratando de que eso esté a la altura de todo lo demás. Eso es lo que yo siento, digamos, y quizás un buen ejercicio es lograr darle un estatus de igual a igual. ¿Ya? Y yo creo Exacto. que hay toda una generación, incluso pensando en los europeos, digamos, que han valorado también esta música como de igual a igual con sus músicas. Y nosotros tenemos un problema ahí de distancias, ¿no? Hablando como de estatus y cosas raras. Entonces, claro, para mí también la música es la música. Estoy completamente de acuerdo. Sí, Ociel. sí, y creo que hay que... Creo que la clave es... Sí, termina, perdón. Sí, Termina no, tu es idea. que yo lo que quería era como, en el fondo, eh, colocar ya todo en un nivel de expresión humana y de comunicación humana, de sentimientos, ideas, y sensaciones, emociones, y no
como que existe un mundillo aquí, un mundillo allá. Ahora con lo que pasó en Chile en los últimos 5 meses, eh, por ejemplo, ocurrían cosas insólitas. Por ejemplo, que se montaba una obra sinfónica en una plaza, ¿ya? Por el levantamiento social. Y esa orquesta eh, tocaban estudiantes, músicos, profesores, todos. Y todos los que llegaban a tocar y que traían su instrumento le pasaban una partitura y se ponían a tocar. Entonces, ese acto de borrar la audición para poder calificar, para poder tocar en una sinfónica, se borró de la experiencia. Y además los conciertos estaban todos cancelados porque había protestas todos los días en Chile. Entonces la única opción de hacer música y de convocar era tocar en las plazas. Y eso generó un movimiento alucinante porque los extremos se juntan, los extremos desaparecen en este ejercicio. Y nosotros aprendimos muchísimo de eso, de observar y de estar y de tocar en esas situaciones donde finalmente lo que importaba era estar juntos en el mismo relato artístico ante la sociedad. ¿Te fijas? Y cuando tú Sí. de alguna forma terminas con esos límites, se te abre un nuevo espacio y la gente vive una emoción, vive el momento con una emoción completamente nueva. Yo creo que eso quería como contarles y rescatarlo, porque fue un tema que a mí me dio vuelta mucho tiempo y que tiene que ver también con el folclore o con la música tradicional, porque con esas orquestas se montaron canciones de la Violeta Parra, canciones de Víctor Jara, canciones de Mozart, o sea, música de Mozart, música de Luis Aldi, en fin, y todo estaba, todo lo que se hacía estaba al servicio de una nueva conexión con la sociedad, de un nuevo escenario, te fijas, para todo, donde en realidad lo que tocáramos, ya sea incluso de Jan Sibelius o Finlandia, qué sé yo, y se tocaron muchas obras y no había ningún problema en el hecho de que estuvieran los músicos que estuvieran, porque lo que había que hacer era estar ahí y hacerlo. Sí, Entonces, sí, sí. Creo que estoy de acuerdo contigo. Yo solamente quisiera puntualizar algunas cosas. Un compositor clásico y un compositor de la música tradicional tienen el mismo valor y estamos de acuerdo. Para mí tienen un valor igual, pero las funciones son diferentes. sin Las duda, funciones son diferentes. sin duda. Cuando un compositor clásico desprecia a un compositor de música tradicional o no lo valora, en realidad es que no es que o lo sitúe jerárquicamente por debajo, en realidad no está comprendiendo la función que esa persona está cumpliendo, que no entiende bien su función en el ámbito de la música. Exactamente. Entonces, quienes hemos experimentado la interpretación de músicas tradicionales, comprendemos la función y la importancia de los cultores. Yo soy compositor clásico. No soy compositor de música tradicional. Si lo fuera, tendría que ocupar el 100% de mi tiempo en el estudio local de una manifestación tradicional. Por lo tanto, estaría a 100% estudiando, por ejemplo, la cueca, la cirilla, las manifestaciones de mi país. A 100%. Te aseguro que no me quedaría tiempo para realizar los otros estudios que necesito como para ser compositor clásico. Yo decidí ser un compositor clásico por razones que pueden dar para hacer otro programa en realidad. Vamos a dejarlo solo en que yo decidí ser un compositor clásico y mi responsabilidad como compositor clásico es estudiar un montón, es estudiar mucho, pero no puedo estudiar todo, ni con toda la profundidad. Estudiar las manifestaciones folclóricas que se producen en Latinoamérica, para las cuales tengo una especial facilidad por ser latinoamericano, y también estudiar las manifestaciones artísticas que se producen en Europa, que se producen en todas partes, en Asia, en Estados Unidos, en África.
yo tengo la responsabilidad como compositor clásico de ser una persona culta y de entender las cosas que ocurren en los distintos lugares. Además, tengo que aprender bien el arte de la orquestación, además tengo que aprender bien el arte de la composición para música de cámara, para música solística, ver cómo funcionan varios instrumentos, necesito estudiar muchísimo de eso, por lo tanto es imposible que yo pueda ser un compositor folclorista o, bueno, perdón, porque entiendo que no querer usar tendrías la que palabra cumplir también ese rol, o esa función, pero tradicional. la función es otra, ¿ya? claro, lógico. Sería imposible. Sí, Sería imposible. No podría porque, de hecho, parto de la valoración de que para hacer eso necesitaría mucho tiempo por la complejidad que conlleva dedicarse a eso, a cultivar ese tipo. Solo para terminar, la verdad es que no estamos hablando de situaciones jerárquicas, sino de comprender o no la funcionalidad de cada artista en el punto o en el frente de batalla que ha asumido. Que ha asumido en su lugar, claro. Aló, Ahora, bueno, de hablemos todas- de una obra en particular de cada uno para que nuestros escuchas y auditores puedan acercarse también a estos misterios y lo que hemos estado conversando, digamos, todo este rato para que ya vayamos cerrando. Me gustaría partir con Lucas, que nos cuente alguna obra que quiera compartir así en sus misterios, en sus cosas, en sus orígenes. eh, bueno, yo tengo mi canal de YouTube y ahí estoy, digamos, subiendo el material de lo que he hecho en discos, solo con mis hermanos o con colaboraciones con otros músicos y también subiendo la música que he escrito, ¿no? Recientemente lo que subí fue una obra que escribí para tiple y orquesta de cuerdas, que es un concierto para tiple y orquesta de cuerdas. Entonces yo creo que para la gente que lo quiera ver y oír, está ahí en mi canal de YouTube, el concierto del estreno. Es el que tiene a la antigua. A la antigua, es el primer movimiento. Pasillo lento. Pasillo lento, y eso es el segundo movimiento y el tercero todavía no lo he subido. Ya, pero ya tenemos los dos primeros movimientos. Exacto. Y a la antigua, ¿qué se refiere? Cuéntanos un poco. A la antigua es un bambuco. El bambuco es un ritmo de la tradición andina en Colombia. Y a la antigua es un bambuco, pues, es el ritmo que yo utilicé para este primer movimiento. Y el título obedece a la manera de escribir el bambuco rítmicamente. El bambuco que llamamos aquí bambuco antiguo o bambuco atravesado se escribe en copas de 3/4. En realidad y el bambuco, digamos, moderno de cierta época para acá se escribe en 6/8, o sea, escrito en 6/8. Entonces, ahí en la tradición andina siempre ha habido una discusión eterna sobre cuál de los dos sería el correcto. Sin embargo, lo que es cierto es que cada uno tiene unas acentuaciones distintas. Entonces, bueno, este movimiento se llama así porque yo escribí un poco con esa acentuación un poco a la antigua, ¿no? Por eso se llama así este bombo, este movimiento. Es un modo de tocar, de hacer sonar. Sí, es una manera de acentuar el bambuco. Una manera de acentuar el bambuco. Lo estaba tratando de poner, pero sí importa porque el internet está muy saturado. Así que bien, vamos a colocar entonces, yo te pido que el permiso para colocar los links en el blog para claro. que pueda acceder directamente. Por supuesto. Así que, Karina, ¿qué te gustaría a ti como presentar? Bueno, como tengo canciones, tengo música para piano, pero creo que hoy día lo que me podría representar más podrían ser las 3 tonadas del extremo.
lo subí así. Están aquí, correcto. Son 3 obras, lo subí hace poquito. Son 3 obras que ensamblamos con Extremo Sur, que es el ensamble que tengo con Javier, con Lucía, con Sergio Ojeda, y está grabado también con Pablo Villarroel en contrabajo. Entonces, esas 3 obras creo que representaron digamos, una etapa importante de mí, que ha variado harto, o sea, desde los trabajos que he tenido desde que empecé, que eran discos de canciones, viajes de sur a norte, ha ido cambiando el lenguaje, ha ido cambiando muchas cosas. Creo que esas 3 tonadas cierran un poco la etapa. Sí, las 3 tonadas son Mártires o Tonada del Extremo, y es un homenaje a los obreros muertos en la masacre de la Federación Obrera. La segunda es Puerto Libre, que es un valse de 2 colores musicales que refleja el paso de Ciudad Penal a Puerto Libre de Punta Arenas. Es decir, es el homenaje a ese hito histórico, ¿no? Y 3, Viva Cruz, es el hito del motín del Cambiazo en Magallanes, donde resulta muerto Muñoz Gamero. Esas son las 3 piezas de las 3 tonadas del Extremo. Bien, bonito. Bien ilustrado. Javier, cuéntanos de tu canal que tenemos acá. Acá. Bueno, yo quiero destacar que Extremo Sur es un concepto que creó el Osiel Vega, Sí. que nos está entrevistando. Pero es que tenemos que buscar eso. Pero primero presentar. Así ahora. que vamos por eso mismo quisiera yo seguir con el concepto de Extremo Sur, que Karina ha puesto un video de Extremo Sur Muy bien. que ha sido bautizado tan poética y asertivamente por Tío Ciel. Vamos a poner otra cosa de Extremo Sur, que son las 4 cirillas. Las 4 cirillas. Porque representa muy bien lo que estábamos hablando antes. Claro. Y un ritmo de allá que yo tuve el atrevimiento de manipular en varios sentidos, desde la raíz de la música tradicional. Perfecto. Y creo que eso es interesante y tiene que ver con lo que estábamos hablando y más o menos con la propuesta que estoy haciendo. Sí. Ahora podemos contar por qué ese nombre. Lo que pasa es que recuerdo de que ustedes hicimos un encuentro, ¿te acuerdas? Yo organicé un encuentro en el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, que se llamaba Hablando en Guitarra. Sí. Y yo lo único que quería era escucharlos. Y finalmente llegaron como dúo, la Karina a tocar piano y tú con la guitarra. Y se presentaron como dúo Contreras. Entonces dije, ¿por qué dúo Contreras? No, o sea, ¿ustedes de dónde son? De Punta Arenas, por favor. O sea, y la música que hacen, para mí era lo más extremo que yo había escuchado en música de cámara hasta ese momento, con ese power, con ese ensamble, con ese virtuosismo. Yo dije, no, ustedes se tienen que llamar Extremo Sur. Y ahí yo te lo dije, no sé, es muy extremo el nombre. Algo así, como que al principio, claro. Pero, sí, buenísimo. pero además muy creativo. Tenía mucho que ver con el territorio también, o sea, yo lo sentía como parte de lo que ustedes eran. Entonces, y escuchar eso ahí, que era para mí algo tan nuevo, tan lleno de energía y de tanta luz, entonces nació así, ¿no? Ustedes tienen que ser extremos. De eso nació, y de eso nació esa pieza. Karina hizo tonada del Extremo, que a propósito de lo mismo, hicimos un par de encuentros, 2 encuentros de interpretación de música, donde participó el maestro Lucas,
Ajá. Eso es conocido Punta Arenas, que Muy se bien. llama Extremo Sur también ese encuentro que hicimos. Así que le diste nombre a A Y a mi muchos. correo electrónico. un montón de cosas. Qué bonito. Sur. Qué honor, pero muy bien, muy bien. ¿No? Y lo último que hicimos con Javier fue esos conciertos allá en San Pedro de Atacama, con un frío Sí, tremendo, pero eh, llegaste a tocar a un sí, pueblito que se llama Río Grande, en una temporada de sí. conciertos que organicé allá, eh, y eso también fue una experiencia Sí. alucinante, pues fue sacarlos, a Carlos Lederman y a ti, de todo un transcurso de cosas que estaban ocurriendo, pero además del entrecuerdas, que tiene otro Mm, formato. Y este formato es mucho más íntimo, mucho más, claro, claro. más además Sí, más especial, porque fuimos a un pueblito que sí. tiene 60 habitantes, ¿eh? Y llegaron 12. Eso significa que llegó el 20% de toda la población del pueblo. Sí, Entonces, y claro, para, sí, para, sí, los, que, para los que sacan encuestas y códigos y hacen sus estadísticas, decían, oye, pero fueron 12 personas, esto fue un desastre. No, le decía yo, fue el 20% del pueblo a vernos. claro. Y eso no lo entienden, ¿te fijas? Ellos querían 500 personas y no entienden que, Sí, que, claro. que hacer este esfuerzo de llevar, además estaba a 80 kilómetros de San Pedro de Atacama, a 3.500 metros Sí, de altura, el camino ya era alucinante porque era como salir sí. y de tener el tiempo, meterse a la Sierra Boliviana, una cosa absolutamente Sí. alucinante. Entonces, A llegar a mí, a mí tocar me ahí. ayudó muchísimo, porque era difícil ahí, la altura y el frío, pero me ayudó vivir acá Tunja. Me Ajá. puede certificar el maestro Lucas, es bastante alto también y frío. Así que gracias a eso, a ese entrenamiento, Muy bien. pude tocar. Sí. Bueno, ahí ya contamos muchas cosas y nada, Karina, queda pendiente, y te lo vuelvo a repetir por cuarta vez, que las canciones infantiles yo te las voy a cobrar hasta que lo pagues, ¿ok? Y eso significa grabarlas, llevarlas a cabo. De verdad que necesitamos eh, esas canciones con urgencia hoy día, ¿ya? Y Lucas, nada, un abrazo enorme a la distancia. En algún momento vamos a compartir y vamos a conocernos, a organizar quizás algún encuentro en vivo en alguna parte de este continente. Y nada, agradecerles infinitamente esta conexión que gracias a la tecnología y a las circunstancias lo podemos hacer Mm, en este espacio virtual, pero que sin duda eh, nos ha permitido hablar así abiertamente, libremente, y con una mínima pauta en una conversación que nos ha dado luces alucinantes de lo que cada uno hace y desde dónde está haciendo la música maravillosa que han compuesto para todos. Así que hasta aquí les agradezco, les mando un abrazo Muchas gracias. a Gracias. todos y ojalá que pronto podamos hacer que este mundo tenga un nuevo andar, ¿no? Un nuevo andar y un nuevo formato también, ¿no? Porque así como están las cosas parece que no sí. lo hemos hecho tan bien y alguien nos está pasando la cuenta. No sé si el coronavirus, pero sí el planeta está haciendo su grito desesperado desde hace mucho rato, ¿no? Y hay que atenderlo y nada. Sí. Eh, Infinitas gracias y ojalá podamos hacer estos encuentros más regulares cuando quieran. Esto está abierto, es un espacio abierto, un espacio libre. Así que un abrazo y muchas gracias por todo. ¿Mm? Muchas gracias. Eso. Bien, Gracias a ti, Muchas Ociel. gracias. Muchas gracias. sí. Abrazo a Colombia, a Punta Arenas. Maravilloso. Seguimos entonces. Hasta aquí. Eso, muchas gracias. Sí. Chao, chao. Que estén bien. Chao, Chao, Ciel. chao, chao. Chao, chao, gracias.